Buenas tardes, asesor y compañeros. Mi nombre es Guillermina Sánchez Rivera, con número de matrícula 22027515 de la licenciatura Derecho. Y en este caso estamos en la materia de Derecho Internacional y vamos a realizar lo que es el reto 5, que tiene como nombre ¿qué reglas se rompen? En este caso está a cargo el asesor José Antonio Pipihuasco Ramírez, y para la película seleccioné la de francotirador, el fin del asesino. Okay, esta película comienza con la muerte del ministro de Comercio. En este caso, el ministro de Comercio iba a realizar un convenio con Estados Unidos, pero fue asesinado. Fue asesinado porque una farmacéutica le convenía que no se realizara este convenio con Estados Unidos, pues puesto que sus farmacias aumentarían. Ok, desde que inicia la película se violan los derechos humanos, en este caso pues del ministro. ¿Por qué? Porque la Organización de los Estados Americanos podría entrar en conflicto, de hecho, por la muerte de este ministro. Ok, aquí empezamos de que se le inculpa a un francotirador ya retirado de la muerte de este ministro, pero se rompen lo que son los derechos humanos de esta persona, porque no se tenía con certeza de que este fuera la persona responsable, pero la CIA, al solo tener unas pruebas que fueron montadas, decía que ya era culpable. Bueno, a lo que yo digo aquí es que se violan los derechos humanos de este francotirador solo por tener la experiencia, ya se le estaba inculpando. Ok, empezamos, ¿por qué? Porque se meten a su casa, rompen la pared, se lo llevan sin, obviamente sin, desde ahí empieza que no se le leyeron sus derechos, y que tenía derecho a un abogado, y todo lo demás que dijera fuera en su contra, no se le mencionaba, simplemente se le entró a su domicilio, y fue llevado a una casa de seguridad para que declarara. Sin embargo, se declaró inocente desde el principio, pero no se le tomó en cuenta. Bueno, en este caso tiene un papel muy importante lo que es el jefe de seguridad nacional, ya que en toda la película él trató de ver si era responsable o no, pero siempre se le juzgó como él es inocente hasta que se te demuestre lo contrario, pero la CIA para él sí era culpable. Bueno, en este caso el jefe de seguridad nacional, iba de un lado a otro, a Canadá, Estados Unidos, Costa Verde, para averiguar quién era el verdadero responsable. En este caso se rompen, varias cosas, varios derechos, desde la persona, desde el jefe de ministro, el cual el haberlo matado ocasiona problemas, porque pueden haber enfrentamientos de los estados, porque se le mató a su jefe de ministro. Continuamos. Sin embargo, el verdadero responsable fue un ex militar que, como se menciona en la película, tuvo crímenes de guerra. En este caso, faltaba más bien, violó lo que es el Estatuto de Roma. Sí, el Estatuto de Roma, ok. ¿Por qué? Porque en un pedacito de la película menciona que ese ex militar asesinó a una persona que no era responsable, más aparte le prendió fuego a su local. Pues esto quiere decir que utilizó su poder para hacer cosas que no le correspondían. Cuando iba a ser interrogado, pues resulta que la persona o el general a cargo fue asesinado en combate. Entonces pues no se le juzgó por eso, pero él debería de estar en la cárcel. Regresando con el exmilitar que fue castigado, más bien que quería ser inculpado, perdón. Bueno, en este proceso también pienso que el exmilitar, el que no tuvo la culpa, pienso que no se le juzgó como era, como mencioné antes. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le brindó seguridad jurídica, porque cuando iba a ser trasladado a una casa de seguridad, pues casi es asesinado. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran asesinado? Ok, pues en este caso la persona responsable hubiera quedado
hubiera quedado fuera de cargos, hubiera quedado inocente y se hubieran seguido cometiendo sus actos contra el ministro de Comercio o contra los demás estados. ¿Por qué? Porque aquí están implicados personas de Costa Verde, Canadá, los rusos y estadounidenses. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado si esto hubiera pasado en la vida real? Tan fácil que se hubiera visto un conflicto grande. ¿Por qué? Porque se están violando los tratados internacionales de comercio y como son los demás, que son los derechos humanos, la soberanía de un estado puede verse en riesgo y, por supuesto, la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, en este caso, la Corte Penal Internacional es la que es encargada de hacer que se respeten, por ejemplo, el ex militar que mandó matar al ministro y que hizo crímenes de guerra, pues tendría que ser juzgado por esa corte. Bueno, al final de la película sí se logra dar con el verdadero responsable. Fallece en la escena, pero la persona que fue implicada de tal homicidio, pues quedó libre porque el Seguridad Nacional hizo un excelente trabajo que obviamente que se vio reflejado al final de la película. Y pues esto en la vida real sí pasaría, sería muy difícil en México dar con un verdadero responsable, ya que se han matado expresidentes o candidatos a la presidencia aquí en México, pero confiamos en la ley y vamos a seguir, vamos a tratar de que se respete, de que nuestro país, que es hermoso y bello, siga libre, soberano y que el mismo pueblo sea dueño de su territorio, que no vengan otros países a querer interrumpir la soberanía de nuestro hermoso país. Aquí nos dice como finalización de este video que hablemos acerca de por qué no atentar contra la soberanía de un país. Bueno, esto es tan fácil. Cuando se atenta contra la soberanía de un país, se viola lo que es los derechos de la humanidad, del pueblo, las leyes, la política y claro que está castigado. Aquí en México el artículo 123 del Código Penal establece que la traición a la patria se impondrá una pena de prisión de 5 a 40 años más una multa de 50,000 pesos a quien se le detecte traición a la patria, actos contra la independencia y la soberanía y la integridad de la nación mexicana. Entonces, vamos a continuar con nuestro país, respetando las leyes. En otra cosa, pues también los tratados internacionales son importantes. Cuando México o otro país, o en este caso estados, deciden ser parte de este estado, adquieren obligaciones, como se menciona, adquieren también adquieren obligaciones y derechos también. Ok, entonces aquí finalizamos nuestro video. Espero que tengan una excelente tarde y nos vemos.